Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saludo con el gusto de siempre, la doctora María Catalina Domínguez Nájera, y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos marco teórico del derecho internacional privado, así como también el conflicto de leyes. Cuando nosotros hacemos referencia dentro de esta forma de regulación del derecho internacional privado, vemos que si bien es cierto, dentro de todo su reconocimiento histórico, pues ha atravesado por diferentes doctrinas que le han dado sustento a la creación de leyes, de tratados internacionales, de formas garantes de dirimir conflictos, tanto cómo se va a aplicar cuando exista algún conflicto de leyes, cuando exista alguna cuestión jurisdiccional o cómo identificar el tribunal ante el cual se va a resolver y demás. Algunas de las doctrinas dentro del derecho internacional privado que se establecen es la doctrina francesa, la doctrina anglosajona y española, así como la doctrina italiana y alemana. Cuando hablamos dentro de la doctrina francesa, se dice que en materia de derecho internacional privado deben estudiarse cuatro elementos importantes, que es la nacionalidad, la condición jurídica del extranjero, los conflictos de leyes, comprendidas como la convergencia de normas jurídicas, así como también el conflicto de competencia judicial. Aquí comprendido las normas procesales de fijación de competencia. Esta doctrina influyó en la formación de los temarios, específicamente dentro de las universidades de nuestro territorio mexicano, dentro de la década de 1970. Cuando hablamos dentro del derecho de la nacionalidad, que lo disertamos de manera puntual en la cápsula pasada, vemos que es parte de la materia dentro de un derecho internacional privado que se encuentra vinculado a la doctrina francesa y que tiene como objeto estudiar la relación de una persona en razón del vínculo político y jurídico que le integra a la población constitutiva de un Estado. Cuando hablamos de la condición jurídica del extranjero, es propiamente el conjunto de derechos y de obligaciones de que gozan las personas físicas o jurídicas al encontrarse dentro del ámbito de competencia legislativo y judicial de un sistema jurídico en el cual no gozan de un atributo o del atributo de ser consideradas como nacionales. Entonces, vemos que la condición jurídica del extranjero se estudia propiamente a partir de la regulación a que se encuentran los sujetos de derecho que no tienen la calidad de nacionales. Ahora bien, cuando hablamos del conflicto de leyes sustantivas, vemos que se aboca al estudio de todas aquellas reglas que tienen por objeto determinar el derecho aplicable a la relación jurídica que se da entre dos o más normas jurídicas de diferentes estados, hablando propiamente de países, y que son cualquiera de estas potencialmente aplicables. Cuando hablamos pues de este conflicto de leyes, surge cuando existen puntos de conexión que ligan una situación jurídica concreta con las normas jurídicas de dos o más estados soberanos. La competencia judicial o los conflictos de leyes adjetivas, estas estudian las reglas mediante las cuales se va a determinar si un juez tiene competencia internacional para poder escuchar y también para poder resolver un litigio, derivado de un supuesto de tráfico externo y también aquellas conforme a las que se pueden reconocer los efectos de una sentencia que ha sido dictada en el extranjero. Ahora bien, cuando hablamos de una doctrina anglosajona y española, nos dice que esta se establece propiamente en dos vertientes en particular, que es el conflicto de leyes, que son la convergencia de las normas jurídicas, y el conflicto de competencia judicial, como ya hemos indicado, cuando se establecen las normas procesales de fijación de competencia. Vemos que estas formas de validación reconocen cuándo se va a aplicar una y cuándo entra la otra. Y la doctrina alemana e italiana incluye el estudio solo de la nacionalidad y de los conflictos de leyes, es decir, de la convergencia de normas jurídicas, entre los cuales engloba los de competencia judicial al considerarlos conflicto de leyes de carácter procesal. Vemos pues que dentro de estas es importante que reconozcamos
cómo va a existir esta forma de validación mediante la aplicación de las normas jurídicas locales o nacionales y luego entonces las de carácter internacional para poder dirimir los conflictos. Y en base a ellos, bueno, sabemos que dentro del derecho internacional privado, pues existe estas formas de validación dentro de las fuentes del derecho para poder dirimir estos conflictos, que están las nacionales, las internacionales y las especiales, que también ya fueron objeto de análisis en una cápsula específica y que de manera pues muy generalizada ya se han disertado y que vamos a continuar resolviendo también de manera muy puntual en nuestras subsecuentes sesiones virtuales. Recordando también que cualquier duda, cualquier comentario o cualquier aportación, como siempre, estoy para servirles, ya sea a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de manera específica a través de un número privado. Que tengan excelente día. Bendiciones a todas y a todos. Hasta luego.